Señor, queremos darte muchas gracias por todo este momento que estamos pasando juntos. Pedimos, Señor, que ahora al abrir tu palabra, tú nos inspires, en primer lugar, a este humilde servidor tuyo. También, Señor, a cada uno de nosotros para que estemos atentos a lo que quieras decirnos. Gracias también, Señor, por la ofrenda. Gracias, Señor, porque podemos participar en tu obra. Y, Señor, esto no es nada comparado con lo que nos das. Pero, Señor, ayúdanos a ser buenos también administradores de ella. Y bendice a los hermanos que en esta mañana no pueden acompañarnos. Guárdales de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Por cierto que David y Virginia están en Cunit, en la iglesia de Cunit, es la iglesia donde aterrizaron cuando llegaron, estuvieron un tiempo allí y van a enviar los saludos de parte de nuestra iglesia, la iglesia en Cunit. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Iniciamos el día anterior una miniserie sobre el poder que transforma y hoy vamos a hablar un poco del poder del Espíritu Santo. Pero antes una lectura breve. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 14 al 23. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 14 al 23. Si algo pidieres en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, pues mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hasta aquí esta lectura. Es una lectura de fondo. Vamos a repasar algunas de las cosas que dijimos el domingo pasado y luego entramos un poco más en detalle en el tema. Estábamos hablando de que estábamos preguntándonos si anhelamos realmente el poder de Dios en nuestras vidas. Y hablamos de cómo conseguir ese poder del cual habla la Biblia. Hay un secreto. El poder de Dios ya ha estado actuando desde la eternidad. Ha estado manifestándose en tu vida, como estaba recordando Silvia, antes de que tú fueras consciente de eso. Ese poder ya estaba actuando. Y sin embargo, no somos conscientes de que el poder de Dios ya es un hecho, es una realidad. Decíamos, y vamos a estar viendo esta miniserie de 4 encuentros, que hay varias maneras como podemos disfrutar de este poder. Uno de ellos, decíamos que era el poder de la palabra de Dios. Otro, que vamos a tratar luego, el poder del Espíritu Santo. Hablaremos también del poder de la oración y finalmente del poder de una vida rendida a Dios. La primera fuente de la que hablamos el domingo pasado tiene que ver con la palabra de Dios. Ese poder que tiene la Biblia, un libro,
Y si deseamos tener la plenitud del poder en la vida, es imprescindible alimentarse de la palabra de Dios. Sin tomar ese alimento, ya es imposible tener ese poder. Hablábamos de que la Biblia tiene poder para convencer de pecado. Solo es la palabra de Dios que puede penetrar en lo íntimo de la persona. La palabra de Dios dice que es como una espada, que penetra hasta lo más profundo, hasta la médula, y nada queda encubierto. Y si hay algo que necesitamos en este mundo es precisamente convicción de pecado. Y cuando llega a esa convicción de pecado, solamente hay dos caminos: el arrepentimiento, que es la confesión, y luego por consiguiente la salvación, o la huida de la verdad, es decir, el rechazo a Dios. Decía el predicador Spurgeon, citando un viejo proverbio, decía que un hombre puede llevar un caballo al agua, pero 100 hombres no pueden hacer que beba. Por mucho que nosotros nos esforcemos a que las personas lleguen a tener esa convicción de pecado, por mucho que nos esforcemos, aunque le intentemos convencer, no lo vamos a hacer. Es la obra de la palabra de Dios actuando en la vida de las personas. La Biblia tiene poder para regenerar. Decía Pedro, 1 de Pedro, habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, es decir, que no perece, no muere, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Así que si quieres ver nacer de nuevo a una persona, si quieres ver que hay un cambio, una transformación en su vida, decíamos, dale la palabra, que conozca los evangelios, que conozca. Alguien preguntaba, ¿y por dónde empiezo a leer la Biblia? Oye, léelo, aunque sea por el evangelio, cualquier evangelio, pero por lo menos el evangelio de Juan, que te acerca a la persona de Jesús. Dale la palabra. La Biblia tiene también poder para producir fe. Recordamos el versículo, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Así que la fe está basada en una causa cierta, y lo único cierto es que la palabra de Dios es una realidad que ha transformado vidas y sigue transformando, cambiando, guiando, orientando, salvando. Pero la palabra de Dios es un instrumento que Dios usa para bendecirnos. Si deseamos que su obra actúe en nosotros, debemos, como tantas veces recordamos, estudiar, leer, meditar en ella. Pero la palabra de Dios, este libro, no deja de ser un libro desnudo, un libro más de los miles y miles. Yo tengo en la biblioteca, tengo un montón, a lo mejor tú también, pero sería un libro más si este libro no hubiera sido inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí es donde entramos de lleno al tema de hoy. Quizá a veces hay entornos evangélicos que le dan mucho énfasis, que son muy celosos de la palabra de Dios, como tiene que ser, claro que sí, y sin embargo parece como que el tema del Espíritu Santo está en un segundo plano. Y hay otras iglesias o evangélicos o cristianos que es todo lo contrario, ¿no? Dan mucho énfasis al Espíritu Santo, los dones, su manifestación, y no se profundiza en la palabra. Así que la obra, el carácter del Espíritu Santo son inmensos. No vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, necesitaríamos unos cuantos domingos, pero sí vamos a centrarnos por lo menos en 3 o 4 puntos que son básicos para entender que ese poder del Espíritu Santo es una realidad y que ya está a nuestra disposición. Vamos a ver. En primer lugar, el propósito, un aspecto práctico de la manifestación del poder del Espíritu Santo es revelar a Cristo, convencer de pecado y transformar a las personas. El propio Señor decía, la Trinidad, lo que es el concepto de Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tiene cada uno su función. Pablo dice en 1 Corintios 12:3, nadie llama Señor a Cristo si no es por el Espíritu.
Nadie reconoce a Jesús como el Mesías si el Espíritu Santo no te mueve a decirlo. Lo puedes decir de palabra, simplemente, de mente, ¿no? Pero ese reconocimiento de Jesús como el Mesías, como la promesa cumplida, como la obra redentora, te lo va revelando, te lo va diciendo el Espíritu Santo. El propio Señor Jesús habló del Espíritu reconociendo que los hombres vendrían a su conocimiento por el trabajo, por la acción, por la presencia del Espíritu Santo. Decía el Señor Jesús que cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ahí vemos reflejada la Trinidad, ¿no? Está hablando Jesús, está hablando del Padre y está hablando del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu toma la palabra, la ilumina en el corazón, como empezaba a estar ocurriendo en el testimonio que explicaba Silvia, cuando el Espíritu Santo toma la palabra y la va revelando, descubriéndotela en tu corazón, entonces llegas a tener un claro conocimiento sencillo. Al principio casi nada, muy de parbolitos, pero llegas a tener un conocimiento de la persona de Jesús. Por lo tanto, hemos de buscar el testimonio del Espíritu Santo para que personas descubran a Cristo. Hemos de confiar en la obra del Espíritu Santo y buscar su testimonio. Él es el único que puede convencer de pecado, lo hemos leído antes. Es el único, el Espíritu Santo, que puede convencer a alguien de su error, de su condición delante de Dios. Es que yo soy imperfecto, pues esa es obra del Espíritu Santo que convence de pecado. Cuando venga, dice en Juan 16, versículos 8 y 9, cuando Él venga convencerá al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Él. Y es verdad, es que hubo un momento en nuestra vida, por lo menos yo creo que de la mayoría de los que estamos aquí, que no creíamos, que nos parecía un absurdo, algo incluso extraterrestre, y sin embargo el Espíritu Santo fue llamando a nuestro corazón hasta que finalmente creímos. No creímos porque supimos mucho, no porque nos convenció alguien, no porque teníamos muchísima información, que posiblemente sí, sino porque el Espíritu Santo me dio un toque, y tuve que reconocer que yo era pecador y que necesitaba a Cristo como Salvador. Por eso, a partir de ese momento, una persona, cuando tiene convicción de pecado, ya está lista para la acción del Espíritu Santo, del poder que tiene, que es el de regenerar, de traer vida, de darnos vida, y empieza a actuar. Pablo, escribiendo a Tito, le dice estas palabras: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia, no por tus propios méritos, no porque eras un buen chico o una buena chica, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo interviene en todas estas facetas y muchas más. Por eso preguntamos esta mañana: ¿crees que el Espíritu Santo puede tomar a una persona, la más vil, la más retorcida, la más infiel, la que esté más hundida en su vida, la que está a punto de suicidarse? El Espíritu Santo puede tomar a una persona, la que esté en los últimos momentos ya terminales de su vida. ¿Puede el Espíritu Santo tomar a esa persona, darle convicción de pecado y regenerarla y darle una nueva vida que va a pasar por toda la eternidad con Dios? Esa es la obra del Espíritu Santo. Es algo que ni tú ni yo podemos hacer. Decía también este predicador, conocido por algunos de nosotros, Spurgeon, dice: es que el corazón, las almas de las personas es como un pez. Como un pez, no sé si has pescado alguna vez. ¿Alguien aquí ha pescado? Bueno, es igual, habéis ido a comprar un pez, ¿no? Que sea.
Y tú lo coges y el pez se te escapa de las manos, ¿verdad? No sé, por las escamas, por lo que sea, no sé, yo no entiendo de eso, ¿no? Dice, tú puedes intentar coger un pez, pero se te escabulle, ¿no? Se te escabulle. En cambio, el Espíritu Santo no se le escabulle a nadie. Nosotros podemos intentar ayudar, orientar, compartir, testificar, que lo hemos de hacer, ¿eh? Pero al final, quien hace la obra es el Espíritu Santo. ¿Y por qué eso puede llegar a ocurrir? Pues porque cuando uno, ese cambio tan brutal, digo, del pasado al actual, ¿por qué? Porque ocurre, hablando del poder, porque llega a haber un cambio tremendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y decíamos el otro día, en los martes, hablando de 1 Corintios, ¿no? Cómo hay esa pregunta que hace Pablo a los corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No lo sabéis? O sea, ese privilegio tan grande de estar hundido, apartado, alejado, sin querer saber nada incluso ni de la religión, que no es así, pero ni siquiera saber nada de Dios. Dios hace ese cambio, puede transformar una vida, y nada menos que ese poder del Espíritu Santo llega al punto de que uno pueda vivir como Jesús lo había prometido, pueda tener en su vida al Espíritu de Dios. Eso es poder, eso no es convicción. Nadie puede convencer. Ahora, ese Espíritu Santo nos da el privilegio de ser transmisores precisamente de ese poder. Esta es la base del poder divino manifestado en el hombre, que la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Esto es fantástico, es tremendo. El Espíritu Santo puede, vive, está en cada creyente. Y nos ha dado la posibilidad, Dios, de que podamos ser nada menos que transmisores de su poder. Pero no se puede transmitir lo que no tienes. No puedes. No puedes compartir eso si no lo tienes. Tuvo que decirles el Señor Jesús a sus discípulos, a sus seguidores: mirad, yo ya voy a ascender a los cielos, pero para poder llevar a cabo la misión de compartir las buenas noticias, recibiréis poder, y entonces seréis mis testigos. Hasta que no recibes al Espíritu Santo en tu vida, no puedes transmitir. El Espíritu Santo capacita al seguidor de Cristo para comunicar a otros con poder la palabra. No solo necesitamos, fijaos, no solo necesitamos que la verdad nos sea revelada, es decir, no solamente necesitamos que cuando yo leo la Biblia vea que empiece a vibrar mi corazón y la empiece a entender y quiere saber más, y cada vez, a pesar de que pasan los años, vas descubriendo cosas nuevas y cosas que habías leído antes. No es suficiente con eso. Necesitamos que el Espíritu Santo también nos capacite para revelar, para compartir esta palabra a otros. Y ahí es donde radica el deseo de cada creyente. Necesitamos tener esas ganas de tener ese poder para transmitirlo a otros. Y eso solo lo hace el Espíritu. Esa fue la convicción de Pablo, cuando a los corintios les dejó bien claro que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, leo yo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice: y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas, que es lo que estamos hablando ahora, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que anhelamos. No saber mucho,
Sí, tener un pico de oro, habrá quien lo tenga, pero al final, lo único que puede hacer cambio en las personas es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y a los tesalonicenses les dice: nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo insiste una y otra vez en el poder. Entonces, si tanto insiste Pablo en el poder, cuando leemos las epístolas, ¿por qué a veces nos sentimos fracasados? ¿Por qué a veces nos sentimos que no tenemos ese poder? ¿Por qué tantas veces hablamos a las personas acerca del Evangelio y no hay los resultados deseados? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el fallo? ¿Por qué no se manifiesta ese poder? Yo creo que hemos de mirarnos cada uno delante del espejo, reflexionar. Quizás que todavía no hemos absorbido esta pasión de desear que el poder del Espíritu Santo se manifieste a través nuestro. Necesitamos depender absolutamente de Él, de Dios, en toda obra, en todo trabajo, en todo esfuerzo. Yo estoy pensando ahora en esto que estamos comentando del ministerio infantil. Por muy bien que lo planeemos, por muy bien que tengamos deseos de que nuestros hijos o otros, los hijos de otros o nuestros nietos aprendan, hemos de dejar que el Espíritu Santo trabaje en medio nuestro. El poder del Espíritu Santo trae confianza. El Espíritu tiene poder para darnos confianza para proclamar el Evangelio. Nos da la valentía, nos da el arrojo para hablar de Cristo a cualquier persona. No importa la condición, no importa la sabiduría, no importa la historia, podemos tener ese valor. Esa valentía que ha caracterizado a millones de hombres y mujeres a lo largo de la historia, valentía que se está demostrando hoy en día en lugares donde el cristianismo es perseguido, donde hay creyentes que están encarcelados y algunos siendo asesinados. Dice en Hechos, capítulo 4, versículo 31, que después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios, sin temor alguno. Fijaos en este detalle, he querido subrayar en color amarillo estas palabras. El hecho de estar llenos del Espíritu Santo, ¿el propósito cuál era? Proclamar la palabra, echarla, que corra, lanzarla. Por eso dependemos claramente del Espíritu Santo. Dependemos claramente para cualquier cosa que tú quieras hacer en tu vida, incluso decidir dónde vas a ir de vacaciones, porque a lo mejor el Señor te va a usar en unas vacaciones y te vas a encontrar con alguien que le podrás hablar del amor de Dios, o podrás aconsejar, o podrás animar, o consolar. Y lo extraordinariamente precioso es que Dios ha provisto para que nuestra vida, aunque nos parezca insignificante, aunque nos parezca dolorosa, o aunque suframos también todas las consecuencias de este mundo y de esta sociedad, Dios ha hecho y está haciendo una obra magnífica a través del Espíritu Santo en tu vida. Échale un vistazo, echa marcha atrás. Revisa un momento tu vida y dices, es verdad, es que Dios está haciendo una obra en mi vida. Lo hizo hace años, pero es que lo sigue haciendo ahora. Quizá lo mejor es dejar de prometer muchas cosas a Dios y más bien dejarse llevar o controlarse por Él. Hermanos, amigos, el Espíritu Santo desea usarnos. Por eso Pablo decía, sed llenos del Espíritu Santo. Es una consecuencia. Le decía a los efesios, a los cristianos de Éfeso, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso traerá, entre otras cosas, como dice el versículo, pues cantar
entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Habrá gozo y alegría, dando gracias a Dios por todo, pero sed llenos del Espíritu Santo. Eso es control, eso es poder del Espíritu Santo. Ahora, para acabar, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo recibir el poder? Yo creo que hemos estado de manera muy breve lanzando ideas, algunos textos de la importancia del poder del Espíritu Santo. Pero la mayor manifestación del poder del Espíritu Santo, en mi criterio, la mejor manera que se vea, que se manifieste, eso es el servicio, el servir. Y el servir por amor, porque el servicio es una muestra de amor, es una muestra de ese amor que profesamos a Dios y profesamos al prójimo, y profesamos a la Iglesia. Es la mejor manera para ver si realmente tú eres una persona que vive y busca que ese poder del Espíritu Santo se manifieste. Cuando estás amando y sirviendo a Dios, su obra y el prójimo. Es importante tener este poder. Un hijo de Dios necesita tener conciencia de ese poder. Hermanos, si con esto te quedaras en esta mañana, no soy nadie, pero yo ya estaría contento. Que necesitas tener conciencia de que el poder de Dios no solo está actuando y actuó en el pasado, sino que quiere todavía manifestarse más en tu vida. Pero para que ocurran estas cosas tienen que darse algunos pasos. Solamente menciono rápido esto. Tiene que haber un consumo de la palabra. Consumir la palabra. Hemos de ser consumidores de la palabra. Decía el Señor Jesús que el Espíritu es el que da vida. La carne, lo natural, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. La Biblia es la palabra de Dios, lo decimos continuamente. Y cuando la estás leyendo, lees, ves, palpas el poder vivificante del Espíritu en las vidas de otros, pero también en la tuya. Por la inmersión en la palabra de Dios activamos nuestra fe. Esa fe que nos ayuda a caminar, a tomar decisiones que tienen que ver con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Otro aspecto importante de recibir el poder del Espíritu Santo es buscar la presencia de Dios. Necesitamos perseguir sin descanso la presencia de Dios, el rostro de Dios. Cuanto más esperamos en Dios, más nos vamos renovando en poder, porque es una progresión. Desde que conociste al Señor hasta el día de hoy, ha sido una progresión y seguirá siendo una progresión. Pero es necesario estos dos elementos básicos. También creer en las promesas de la palabra de Dios. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu, que os da el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo hace? Lo hace porque haces muchas obras, porque eres muy generoso, porque ayudas a la gente, o es un resultado de la fe actuando en tu vida. Tenemos que desarrollar la fe como aquel niño que tiene que ir aprendiendo, caminar. Para desarrollar la fe hemos de caminar en el poder de Dios, porque es imposible agradar a Dios si no es por la fe. Permanecer en Él. No es suficiente recibir el poder una vez. Hay quien vive de momentos, ¿no? Hay quien vive de experiencias. Tenemos que seguir morando en Él. Hablamos de tiempo, hablamos de dedicación, hablamos de ponerle ganas, hablamos de crear hábitos de lectura, hablamos de orar, hablamos de muchas cosas. Hay que permanecer en Él. Y finalmente,
por encima de todo, si quieres que el poder del Espíritu Santo se manifieste en tu vida, amar. Amar. El amor forma parte del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas nos habla acerca del fruto. Y ese es el deseo del Señor Jesús. Caminar en su amor es caminar en poder. Caminar en poder es caminar en su amor. Si no tengo amor y hago muchas cosas, como dice Pablo, soy como una campana que resuena, bom, 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 pero no sirve para nada. Si no hay amor, como resultado de esa experiencia vital de relación con Dios, nada soy. Por eso el Señor Jesús enseñó a sus discípulos conceptos tan básicos como estos, como el amor. Y Juan, el evangelista, habla mucho acerca de esto en sus cartas. Dice que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vamos a desear este poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a reconocer que el Espíritu Santo ya está actuando en nuestra vida. Hay tantos detalles de la intervención de Dios en nuestra vida, pero aún así hemos de ser conscientes de que el Espíritu Santo quiere todavía vivir con mayor libertad en nuestros corazones. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?